un correo con copia, Patricio, también, para que estemos nosotros los dos al tanto y ahí lo resolvemos. ¿Me parece? Ya, profe. Ya. Gracias. Obviamente está disponible el correo para todos, así que cualquier cosa que necesiten me contactan al correo nomás, chiquillos, ¿ya? Ante cualquier situación que tengan. El viernes no me encontraba muy bien, así que les pido disculpas por haberle... Intenté hacer la clase, pero no fui capaz, así que les pido disculpas también por haberle dicho una hora antes que no iba a la clase. No se preocupe, profe. Gracias. Ya. Entonces nosotros, si mal no recuerdo, quedamos en la parte de la demanda y entramos a la parte de mecánica de suelo. No sé si alcanzamos a ver bien el tema de mecánica de suelo. ¿Quién me puede hacer un recuerdo de la última clase? Que quedamos viendo planta de elevadora. Creo que lo último que vimos fue lo de la planta de elevadoras, profe. Sí, Estaba eso fue La planta explicando elevadora, eso. profe. sí, eso fue lo último. Lo último se refería a una pregunta. ¿Cuáles eran los factores a considerar para el volumen de una planta elevadora? Sí, ahí hablábamos, ¿cierto?, que dependía, lógicamente, bueno, lo voy a responder de nuevo, pero tenía que ver con el caudal de incorporación a la planta elevadora. O sea, siempre el caudal de demanda es la encargada, la que manda el diseño. Y obviamente la oferta que ustedes van a hacer, ustedes pueden hacer, por ejemplo, la planta elevadora, ¿cierto?, que tiene un diámetro definido, pueden hacerlo más ancha o más angosta, y eso finalmente va a cambiar el volumen utilizable de la planta. Sabemos que el volumen que va a poder almacenar de agua servida en la planta elevadora va a ser el área por la altura, ¿cierto? Eso es lo que me define el volumen dentro de un cilindro. Pero esa altura, que es la altura útil, ¿cierto?, va a ser la diferencia entre la altura mínima que yo quiera que tenga el agua dentro de la planta elevadora y la altura máxima. Delante descargué una imagen que quiero que la vean. Encontré varias imágenes que no, por ahí buscando en unas carpetas. Y quiero que la veamos porque estaba esta muestra un esquema, 3 dimensiones, clarito de cómo es una planta elevadora por dentro. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en esta imagen, no estoy viendo lo que estoy proyectando. Denme un segundito para poder ver lo que ustedes están viendo, para no seguir hablando y a lo mejor no estoy proyectando. Profe, Dígame. disculpe la pregunta, pero hay Ahí está. específicamente en la fórmula del área del cilindro, nosotros en hidráulica lo ocupábamos como usted lo hacía, que era 4pi partido en diámetro, si no me acuerdo, si no me equivoco. 4pi partido en diámetro. ¿Cuándo ¿No? utilicé esa ecuación? No, nunca. No, el área es pi r cuadrado. Pues. Pi r cuadrado solamente, ¿cierto? Sí, pues, sí, pi r cuadrado. Yo creo que usted lo que está confundiendo es para calcular la velocidad, que es caudal partido por área. Sí, El caudal es Q, el área es por pi, eso da diámetro 4, al cuadrado partido por 4. Y el 4 claro. pasa multiplicando el Q, entonces la velocidad es igual a 4Q dividido pi d al cuadrado. Eso, yo creo que eso está confundiendo a lo mejor. No, Sí, pero eso es para calcular la velocidad en función del caudal, porque aquí nosotros estamos calculando solamente el área. sí, esa era mi pregunta. No puedo dibujar aquí sobre la imagen, pero como ustedes ven, la sección transversal aquí de esta, ¿cierto? Esta es una planta elevadora. Fíjense que hay un colector, ¿cierto? Donde está el mouse en este momento. No tengo una aplicación para poder meterme en las fotos para poder trabajar con el lápiz, así que voy a tener que trabajar con el mouse. Está el colector de llegada. Entonces el agua llega y empieza a inundar este pozo húmedo que se llama, que es donde están las bombas instaladas. Se empieza a llenar y hay unas peras que están colgando que se ven aquí en la imagen, de hecho. A ver si puedo rayar con esto. Ahí está. Ya, pero tengo que cambiarle el color. El color del lápiz. No, eso no es. Acá. Ahí está. Ah, pero como que no lo... No sé por qué. No, pues no quiero que me haga eso. Me encierra como una sección. Bueno. Y lo vamos a hacer así. Dentro del cuadrado, ¿cierto?, que tengo acá, que está demarcando una de las peras, si se fijan. ¿Ya? Ahí hay una perita colgando. Acá, al lado de ella, hay otra pera que está a la mitad,
Y al otro lado hay una pera que está, ¿cierto?, más arriba. No sé si pueden visualizar las 3 peritas que están colgando ahí en esa planta elevadora. Sí, se ve. Entonces, esas peras son las que le dan la señal al tablero eléctrico para decir cuándo encender y cuándo apagar una bomba. Va a pasar la primera pera al nivel de agua servida y luego va a tocar la segunda pera, la pera del medio. Cuando toca la pera del medio, va a empezar a funcionar una bomba. Si el caudal de entrada de aguas servidas es menor al caudal con el que la bomba impulsa, que esta bomba se calcula como, ustedes aprendieron a calcular bomba en hidráulica, ¿ya? Y con la carga hidráulica, el caudal se calcula exactamente igual, o sea, ustedes necesitan llegar con el agua desde esta cota hasta una cota de alguna cámara, o hasta la planta de tratamiento, por ejemplo. Ahí tienen la diferencia de altura. Van a necesitar llegar con un caudal que tiene una velocidad, ahí tienen la carga de velocidad. Van a tener pérdidas asociadas en este tramo de tubería. Va a tener diferencial de... En realidad el diferencial de presiones no, porque las presiones van a ser presión atmosférica tanto aquí como en donde lleguen. Así que no tendrían diferencial de presión. Pero calculan exactamente como ustedes saben calcular, como lo hicimos en hidráulica, se calcula de igual manera las bombas para agua servida. Por ende, ustedes las van a diseñar las bombas para un caudal de llegada. El caudal va a entrar, va a empezar a inundar, va a pasar la primera pera, va a pasar la segunda pera y se va a activar una bomba. Como el caudal que diseñaron la bomba es mayor al caudal de entrada, obviamente el nivel va a empezar a bajar. Ese es el volumen que uno diseña esto para que funcione una bomba. La pera de abajo y la pera del medio van a mandar cuál es el volumen para el que se tiene que diseñar la planta elevadora para evacuar esas aguas servidas. ¿Ya? ¿Por qué a Si en presión algún ambiente? ¿Ah? ¿Por qué esa presión ambiente? Porque esto está en contacto con el aire. Esto no ¿Está abierta? está abierto, Es... o sea, está cerrado. Aquí arriba se ve que hay que está churado, que eso es la tapa de la planta elevadora. Pero el aire Ah, se ya. mete igual a la planta elevadora y está en contacto con el agua. Esto no está presurizado. ¿Ya? Si en algún momento el caudal que entra por este colector, que este es el colector que ustedes diseñaron ahora en el práctico, o sea, ustedes lo diseñaron por una planta de tratamiento, pero supongamos que era una planta elevadora, da lo mismo el caso. ¿Ya? Si el colector llega con un caudal mayor al que está diseñada una bomba, obviamente la bomba va a funcionar, pero el nivel del agua servida va a seguir subiendo, ¿cierto? Entonces, si toca la tercera pera, la que está más arriba, esa pera le va a mandar la señal al tablero de que tienen que entrar en funcionamiento las dos bombas. Entonces, las dos bombas van a funcionar como bombas en paralelo. ¿Y qué pasa con las bombas en paralelo? Materia hidráulica. ¿Qué pasaría con las bombas en paralelo? Mayor caudal y mayor consumo. Exacto. Duplican el caudal. Si es que las bombas son iguales, se va a duplicar el caudal. Entonces, con eso van a poder ustedes resolver el problema del caudal de entrada, que es muy alto. Y va a volver a bajar el nivel del agua. Va a dejar de tocar la tercera pera, se va a apagar una de las bombas, ¿cierto? Va a dejar de tocar la segunda pera, y cuando deje de tocar la primera pera, la de más abajo, se van a apagar las bombas. Así funciona esto. ¿Ya? Entonces el volumen útil va a ser el que defina yo la altura de las bombas. Entonces cuando yo les decía en la clase anterior que el consumo, ¿cierto? Si yo quiero reducir el volumen, el consumo de energía eléctrica de estas bombas, lo que yo debería hacer es separar estas peras, siempre y cuando me permita que no quede sumergido el colector de llegada, pues, obvio, ¿cierto? Entonces yo separaría estas dos peras, cosa de considerar una altura mayor entre ellas, una diferencia de altura mayor, y con eso voy a aumentar el volumen útil. Y con eso la bomba va a necesitar de que se llene más la planta elevadora antes de empezar a funcionar, y voy a reducir el número de partidas que se llama, la partida de la bomba. Y con eso voy a consumir menos energía eléctrica. Ustedes me podrían decir, pero profe, así como se va a demorar más en partir, también se va a demorar más en parar, porque va a tener que después devolver y empezar a bajar nuevamente el nivel hasta tocar la bomba. Pero generalmente una bomba gasta más en consumo al momento de partir que durante el transcurso de su funcionamiento. Entonces es como cuando encienden un motor. No sé si ustedes han escuchado que cuando más gasta el auto es cuando uno prende el auto. Piensen lo que es algo similar. ¿Ya? Eso terminamos la clase de la parte, perdón, de la clase anterior. Y ahora empezamos ya a ver el tema de factibilidades de la alternativa de solución, que me parece que eso ya no lo hemos visto.
como yo les planteaba, el problema del proyecto de Mariposas Quebradas de Agua, ¿cierto? Fue que se ejecutó, pero se ejecutó de manera incorrecta, y las alternativas que se analizaron en ese momento, de las alternativas que se analizaron, la que se llevó a construcción, a ejecución, fue ambos sectores de forma independiente, Quebrada de Agua y Mariposas con su propia planta de tratamiento de lodo activado. Cada una funcionaba con su propia planta. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando ya nosotros nos pusimos a analizar la alternativa de solución para este nuevo proyecto que viene a reemplazar lo ejecutado, o mejor dicho, a reutilizar, si es que se puede, lo ejecutado, que lamentablemente no fue así, obviamente la alternativa que analizamos fue la inicial con la que se ejecutó el proyecto, que es que de forma independiente con su propia planta de tratamiento de lodo activado. Se analizó una segunda alternativa que era unir ambos sectores, porque había una cercanía entre ellos, ¿cierto? Estaban bien cerca. Unir ambos sectores mediante un colector y utilizar una planta de tratamiento solamente, que iba a estar instalada en el sector de Quebrada de Agua. Porque lo vamos a ver con Google un ratito. Y una tercera alternativa que era Mariposa y Quebrada de Agua, ¿cierto? Unidos, donde no existiese ninguna planta de tratamiento y se conectara a la red de Agua Nuevo Sur en San Clemente a través de un convenio contrato 52 bis. Entonces las alternativas eran estas. La alternativa 1, traten de memorizar las alternativas para que después no tengan problemas y no lo olviden. Ambos sectores, que este de acá, ¿cierto? El de la parte inferior a la derecha, es el sector de Mariposas, y el sector de la izquierda, sector superior, es el sector de Quebrada de Agua. San Clemente se encuentra acá abajo. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo vemos en Google, acá está el proyecto de Mariposas. Aquí está San Clemente, aquí abajo. ¿Ya? Acá arriba, donde está el polígono, ¿cierto? Es el sector de Mariposas, que es este. Y acá se encuentra Quebrada de Agua, que es este sector. Por lo tanto, se puede ver que está súper cerca. ¿Cierto? Aquí está Mariposa, lo voy a hacer el otro. Son sectores que están prácticamente súper cerca. Entonces, una alternativa era analizar ambos sectores, ¿cierto?, con su propia planta de tratamiento, y una segunda y tercera alternativa era unirlos mediante un colector en este tramo. Que es un tramo cortito, creo que eran como 2 kilómetros, no recuerdo bien. ¿Ya? Entonces, la primera alternativa era ambos sectores con su propia planta de tratamiento. La segunda alternativa era unirlos mediante este tramito, que con un tramo de colector adicional se unía a Mariposas con Quebrada de Agua, y se consideraba solamente una planta de tratamiento en el sector de Quebrada de Agua. ¿Cierto? La planta de tratamiento de Quebrada de Agua está aquí. Eso que ustedes están viendo ahí en planta, se los voy a mostrar de inmediato. A todo esto, miren, ya que pasamos al tema de mecánica de suelo, no sé si ustedes habían visto intibaciones en algún momento. ¿Qué hay intibaciones? Creo que también se lo mostré en alguna imagen. Esta era intibación para una excavación de 7 metros de profundidad. Que antes encontré esta imagen y me pareció bueno descargarlas para que las vieran. ¿Ya? Así funcionan las intibaciones. Y con eso evitan que se desmorone el suelo para poder trabajar acá en la parte profunda. Como les digo, estarán como 7 metros de profundidad la excavación. El colector pasaba 7 metros, inhumano donde pusieron el colector. La planta, no, pero aquí no está. Déjenme buscar la planta de tratamiento. Ahí está. Esta es una planta de tratamiento de lodo activado. ¿Se fijan?
Así funciona. Entonces, si lo pueden ver la imagen acá, en la imagen de Google Earth, ahí está. ¿Me ven? Le voy a hacer un zoom. Sí se ve, profe. Medio borroso, pero ahí está. Esa planta es lo que hay aquí en la fotografía, no es la misma planta. Pero para que entiendan de que eso es es un diseño similar, ¿ya? Estas eran unas plantas de manantial, me parece. No, de aguacín. Aguacín era el que diseñó estas plantas. Es un diseño tipo de aguacín. Entonces, la segunda alternativa era unir ambos sectores, ¿cierto? Y eliminábamos la planta de mariposa. Porque toda el agua servía de mariposa iba a parar a Quebrada de Agua. Entonces lo que había que hacer era aumentar el dimensionamiento de la planta de tratamiento de Quebrada de Agua, porque ahora va a recibir el agua de dos sectores, Mariposa y Quebrada de Agua. Así también, la planta elevadora 1 era la que iba a impulsar todas las aguas servidas completas, ¿ya?, de todo el sector de Quebrada de Agua, y en este caso, en esta alternativa de Quebrada de Agua más Mariposa, hasta la planta de tratamiento. Por tanto, tanto la planta elevadora 1 como la planta de tratamiento iban a tener que aumentar en su dimensionamiento. Y eso es importante porque ustedes cuando analizan alternativa a solución, yo les he dicho que se analiza tanto la inversión como los costos de operación después cuando esté funcionando el sistema, cuando la gente lo tenga en su poder y esté operando el sistema, ¿cierto? Esos son los costos de operación, que también van los costos de mantención y administración. Pero por otro lado hay que analizar también la inversión, por tanto hay que tener ojo como diseñador, ¿cierto?, de que como van a tener que aumentar los dimensionamientos de estas plantas, ¿cierto?, van a aumentar los montos de inversión respecto a esas dos partidas. Y así también va a aumentar el monto de inversión comparado con la alternativa anterior, que es la 1. Va a aumentar porque ahora tengo un tramo de colector que no consideré en la 1. ¿Me van siguiendo? Y aquí es como yo voy analizando alternativas de solución. El problema es el mismo. Son las mismas cantidades de casas. No ha cambiado en nada el número de casas. Lo único que yo estoy haciendo aquí cambiar es la solución para sanear el agua servida de esas casas. En la alternativa 1, cada sector saneaba sus propias aguas servidas con una planta de tratamiento. En la alternativa 2, la junto a ambos sectores y elimino la planta de tratamiento de mariposa y toda el agua de mariposa la tiro para Quebrada de Agua. Pero ahora, como estoy tirando mucha más agua, ¿cierto?, necesito aumentar el dimensionamiento de las plantas elevadoras y de las plantas de tratamiento y verificar los colectores. ¿Ya? Y la tercera alternativa es unir ambos sectores, eliminar la planta de tratamiento de Quebrada de Agua, la de mariposa ya la habíamos eliminado al unir ambos sectores, ahora eliminamos también la de Quebrada de Agua, no tiene planta de tratamiento del sistema, y todas las aguas servidas son impulsadas hacia San Clemente. O sea, todas las aguas servidas que vienen de la planta elevadora de la escuela Quebrada de Agua, que la escuela es esta, si se fijan, ¿cierto?, ahí está la escuela, que esa es la PEAS 1. ¿Ya? Después cuando veamos el diseño de ingeniería, van a poder tener más claro dónde está ubicada la planta de tratamiento aquí dentro de este sistema. ¿Ya? La planta elevadora, disculpe, la planta elevadora dentro de este terreno. ¿Ya? Ahora, lo que se construyó, la planta elevadora está aquí, justo en la esquina que está en contacto con la calle. Pero ahora la planta elevadora, como es más grande, ¿cierto? Porque la alternativa que va a ganar aquí es la alternativa 3, que lo vamos a ver ahora. Como la planta elevadora va a ser más grande para poder llegar hasta San Clemente, la planta elevadora se va a ejecutar acá, al final del colegio, en el patio de atrás. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos la ingeniería de detalle. Entonces, la planta elevadora va a ser la encargada ahora de impulsar las aguas servidas desde 1, ¿cierto?, desde la PEAS 1 hasta San Clemente. Yo ya les expliqué cómo cambia el presupuesto de la alternativa 2 contra la alternativa 1. ¿Cómo cambia el presupuesto de la alternativa 3 en comparación con la alternativa 2? ¿Cómo creen ustedes que cambia? Como era cada una, que se me raro. Tiene ¿De menos nuevo la costo. alternativa? Sí.
La alternativa 1 es cada sector con su propia planta de tratamiento. No están unidos, están separados. Cada uno tiene su propia planta de tratamiento. La alternativa 2 elimina la planta de tratamiento de mariposas para unir ambos sectores con un colector, aumentar el dimensionamiento de la planta de tratamiento de quebrada de agua, porque ahora va a tratar más agua, porque le estoy metiendo también a mariposa, y aumentar el dimensionamiento de la PAS1, porque toda el agua servida llega a la PAS1 y la PAS1 impulsa hasta la planta de tratamiento. No llega, nada llega directo a la planta de tratamiento, todo llega a la planta elevadora 1 y la planta elevadora 1 impulsa hasta la planta de tratamiento. Y la alternativa 3 es que elimino todas las plantas de tratamiento, sigo con ambos sectores unidos por un colector e impulso las aguas hasta San Clemente. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay en la inversión entre la alternativa 3 y la alternativa 2? ¿Menor? ¿Por qué? Profe, No hablemos de mayor o menor. ¿Qué diferencia hay? Los colectores. Profe, en la alternativa 3 no tiene que crear una planta de tratamiento, solo Ya, elevación para impulsarla. Ya, Claro. baja la inversión en cuanto a la planta de tratamiento. ¿Y qué más? ¿Hay más colectores ahora? ¿O no? ¿Colector? ¿Por qué? Tienes que mandarlas para San Clemente, ¿o no? ¿Pero eso es colector? Ah, Bomba. ¿hay más alcantarillado o no más? claro. ¿Pero qué? ¿Cómo alcantarillado? ¿Qué quiere decirle? La intubación y las bombas tienen que tirar más, las PEAs tienen que ser más potentes para que lleguen directo a la Mariposa. planta de San Clemente. Exacto. Es más, está más lejos San Clemente que la planta de tratamiento, ¿cierto? En la alternativa 2. Fíjense, la planta de tratamiento está ahí. Y en la alternativa 3 tiene que llegar a San Clemente. Por lo tanto, desde la PEAS 1 tiene que llegar más lejos para poder evacuar las aguas servidas. Pero no es más metros de colector. Recuerden que eso es impulsión. No es colector, es impulsión. El colector, el agua va gravitacional. En la impulsión es como una matriz de agua potable. ¿Ya? Profe, ¿y la planta de tratamiento de San Clemente daría abasto por todo lo que Ya. llegaría? Excelente pregunta, Matías. Vamos a ver eso ahora. ¿Ya? Te dejo la pregunta, Tomás, pero lo vamos a ver ahora a continuación. Pero es una muy buena pregunta. ¿Ya? Vale. Efectivamente, lo que va a aumentar es la impulsión. ¿Ya? Porque ahora la impulsión ya no llega al ladito que está la planta de tratamiento, tiene que llegar a San Clemente, a una cámara en San Clemente. Va a llegar a una de las cámaras de inspección. ¿Ya? Y por otro lado, como bien dijo, si mal no recuerdo fue Isaac, la PEAS 1 va a aumentar también en dimensionamiento, porque las bombas ahora tienen que llegar con el agua más lejos. Y al llegar más lejos, ¿qué pasa? ¿Por qué van a ser más grandes las bombas si tengo que llegar más lejos? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Mayor diferencia de altura. Puede ser, sí, puede ser una cosa. ¿Y qué otra cosa más? Se pierde ¿Las más pérdidas energía. regulares, profe? Hay pérdida. Exacto, exacto, ¿cierto? Si nosotros recordamos de hidráulica, que la potencia de una bomba, que es la que te define finalmente el tamaño de la bomba, es el peso específico por caudal por carga hidráulica. Y la carga hidráulica es el diferencial de presión más el diferencial de velocidad, ¿cierto? Que es V2 menos V1, a eso me refiero con el diferencial, más el diferencial de la altura, más la pérdida total. Entonces, si yo hago mayor longitud, por un lado, bien me dijo, creo que fue Isaac, me dijo que, por un lado, puede variar el diferencial de altura. Puede ser que esté a una cota distinta a la que estaba en la planta de tratamiento de la alternativa 2, ¿cierto? La velocidad va a ser la misma porque depende del caudal que estoy evacuando. Y el caudal de la alternativa 2 es el mismo de la alternativa 3, porque son ambos sectores. La presión, como dijimos delante, está en contacto con la atmósfera, por lo tanto no hay diferencial de presión. Pero este es el que importa. La pérdida regular es gigantesca, comparación con la alternativa anterior. ¿Sí? No sé si se acuerdan ustedes que habían casos en que uno calculaba la carga hidráulica de la bomba y nos dábamos cuenta que la mitad de la carga hidráulica del H de la bomba era pérdida. Y por otro lado, también pueden haber pérdidas singulares mayores, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos inferir es que hay pérdidas regulares
mucho más alta. ¿Ya? Entonces, por ende, esto implica que para la alternativa 3 voy a tener bombas mucho más grandes. Y al tener bombas más grandes, voy a tener que hacer instalaciones más grandes. Va a ser mayor el dimensionamiento del pozo húmedo. Va a ser, si las bombas son más grandes y necesitan mayor potencia, el tablero eléctrico va a ser más grande. Si van a necesitar mayor potencia, si se me cae la luz eléctrica, voy a necesitar un equipo de respaldo, un grupo electrógeno. Por lo tanto, voy a necesitar un generador más grande, todo más grande. Entonces me cambia también el dimensionamiento de la planta elevadora. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa alternativa ya te genera una inversión distinta en comparación con la alternativa anterior. Por un lado, tenía una disminución que ya no vaya a tener la planta de tratamiento, pero tenía un aumento en la planta elevadora y vas a tener un aumento en la impulsión, que la impulsión es la que sale de la bomba. El colector, en esta imagen, en la imagen de la planta elevadora, el colector sería por donde llega el agua a la planta elevadora y la impulsión sería lo que sale de la bomba, este tubo. Esa es la impulsión, donde sale el agua a presión. Ojo con eso. Entonces, esas son las 3 alternativas que se analizaron para este sistema, ¿ya? Para este proyecto. ¿Dudas? Profe, Dígame. las tuberías que son de impulsión igual tienen que ir bajo tierra o Sí, pues. puede... Ah, ya. Ya, ¿Les muestro una no. tubería de impulsión? Miren. A ver, déjenme ver, que parece que las tengo porque el otro día me las enviaron. Denme un segundito, porque parece que las tengo en el WhatsApp, las descargo y se las muestro. Sí, efectivamente. Las voy a descargar seleccionar, las voy a descargar al computador y se las voy a mostrar. Este es un cachito que tenemos en... También voy a agregar esta. Y este video. Ya. Me voy a pasar al computador ahora. Ahora me dejó. A ver. ¿Saben qué? No me deja esta cosa, no sé por qué. A ver, ¿me puedo mandar a otra parte? Déjenme... Miren, lo voy a mostrar a través del iPad porque ahí pude. Ah, y la descargo. Ah, está la escena. Ahí sí. ¿Están viendo, no? Ahí está mi impulsión. Lamentablemente no alcanzamos a sacar aquí la planta elevadora de dónde viene, ¿eh? Pero imagínense que esta es la planta elevadora, el esquema de la planta elevadora. Sale de acá enterrado la tapa, esta tapa que aparece aquí de la planta elevadora del dibujo, eso está a nivel del suelo, ¿ya? De ahí se construye todo para abajo. Entonces la impulsión, fíjense que sale bajo tierra. Tiene que salir a 1,20 m del nivel del terreno, ¿ya? Y aquí sale esta
y sale en una curva acá. Este es un error de ejecución de esta planta elevadora porque si se fijan, hicieron la curva en plástico, lo hicieron con PVC. Las curvas se hacen, son piezas especiales de fierro fundido, ¿ya? Y se hace un machón de anclaje para esas piezas. Entonces, reventó esa impulsión. Fíjense acá se hizo la excavación y ahí estaba quebrada la impulsión. ¿Se fijan? Estaba partida. O sea, el agua pasaba de un lado al otro, pero perdía toda la presión por culpa de que estaba con esa rotura. Y empezó, obviamente, a contaminar acá todo el terreno que estaba encima de la impulsión, y el agua empezó a aflorar, ¿ya? O sea, empezó a salir a la superficie. Ahí, obviamente, ya la desarmamos, la impulsión. Se fijan que es como una matriz de agua potable. La única diferencia es que esto en vez de agua potable lleva agua servida. Y fíjense también el terreno donde está la impulsión. ¿Se acuerdan que nosotros vimos cómo eran los rellenos de un tramo de impulsión? Esto se tiene que confinar, se tiene que hacer cama de arena, relleno intermedio, rellenos superiores, lo vimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Si ¿Lo nada, vieron, no? Esto lo vimos, ¿no, chiquillos? Porque si no, para explicarlo, porque la verdad puedo estar equivocado. Sí, lo vimos eso, profe. Lo Parece, vimos, ¿se acuerdan los creo. rellenos que eran? A ver, lo voy a hacer rapidito acá. Uno realizaba la excavación, ¿cierto? Si tenemos aquí el terreno, uno realizaba la excavación suponiendo que el terreno inicialmente era ahí, ¿cierto? Uno realiza esa excavación y aquí uno pone una cama de apoyo de arena, ¿ya? De 10 centímetros, donde el tubo tiene que quedar un sexto del tubo, del diámetro del tubo, esto es por norma, tiene que estar dentro, apoyado dentro de esa cama de arena. Después hay que hacer un relleno intermedio. Qué bueno, negro. Aquí, ahí sí. Hay que hacer un relleno intermedio para proteger los costados del tubo. Luego de eso viene un relleno superior. Perdón, este de acá son los rellenos laterales. Luego viene el relleno inferior, que es este. Luego viene un relleno superior. Y luego viene el relleno final, para llegar a la cota que tenía el terreno de forma natural. Y todo eso protege, y todo compactado, o sea, todo tiene un proceso esto. Profe, Dígame. ¿qué tiene cada relleno de la cañería ahí? ¿De qué está hecho cada Mira, relleno? revisemos la especificación técnica. Profesor, en Dígame. este caso no hay que colocar algún sello, alguna cosa que para el momento cuando se ponen a hacer excavaciones ahí se den cuenta que hay algo. ¿Una protección, dice usted, a la matriz? Sí, algo así, es que ¿dónde fue? En material de la construcción nos explicó una vez un profe que cuando se trabajaba con agua potable o habían cañerías de agua potable por debajo, ponían como un sello plástico o algo entre medio de las capas, cosa cuando pasaban con maquinaria pesada escarbando y Lo vieron. salían con algún Sí, entiendo. algo para darse cuenta. Para avisar. Sí, algo así. Eh, Con gas. Generalmente no se especifica, por lo menos en los proyectos que yo he visto, nunca lo había visto especificado. Yo sé que se hace, pero nunca está, la verdad, no lo he visto nunca dentro de las especificaciones, para serlo medio en franco. En estos casos, particularmente, el proyecto ni siquiera tenía relleno. Entonces, créame que no era importante para
para el constructor ni siquiera hacer los rellenos. Así que, bueno, por eso después nos fuimos a demanda con este constructor y todo el cuento, ¿ya? Porque nunca hizo bien la... No es esta, es la especial. Antes. Profe, Colectores, díganme. en la tubería de impulsión, ¿de qué material ¿Ya? se ocupaban en las curvas? Fierro fundido. Ah, Mire, voy a mostrar eso. La forma correcta de hacer esta instalación es con esto. Ahí. Así. Una pieza especial de fierro fundido. Ahí sale la impulsión. Esa es la impulsión que viene desde la planta elevadora. ¿Ya? Eso es lo que viene a partir de aquí, de esta imagen. Sube de la bomba la impulsión, sale acá horizontal enterrado, es eso lo que se ve ahí. Y acá esto se interviene. Y aquí impulsión incluso hasta una válvula. Y luego tienen la curva de fierro fundido y ahí pasa plástico. Recién. E incluso acá se le hizo hasta un machón de anclaje. Ahí. ¿Se fijan? Ese es un machoncito de anclaje que se hizo. O sea, toda la curva queda dentro de un cubito de hormigón. ¿Ya? ¿Para qué? Como las bombas funcionan y paran, para evitar todo lo que es el golpe de ariete y lo que es el cambio de dirección y las vibraciones que produce eso, ¿cierto? Se le hace un machón de anclaje, cosa de que impida el movimiento vibratorio que produce el hecho de que la bomba empiece a funcionar. Porque es como cuando ustedes echan a andar una manguera, pues, chiquillos. Usted abre la llave de forma abrupta, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la manguera? Empieza a culebrear para todos lados, ¿cierto? Esto es algo muy similar. Entonces, por eso es que hay que hacerlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay dos errores. Uno es que se utilizó una curva de plástico. Esta era la curva, por lo tanto no tenía ninguna, digamos, impedimento para que esto se moviera, vibrara, ¿cierto? La tubería, culebreara, que se llama, eh, digamos, de forma coloquial. Y segundo, que no tenía relleno. Entonces, obviamente, cuando pega el coletazo a la tubería, ¿cierto? Porque empieza a funcionar la bomba, choca el tubo con piedra. Y eso implica que se rompa. Por eso es importante esto. Tanto el relleno como utilizar las piezas que correspondan. Si se ejecuta algo de manera inadecuada, como este es el caso, en algún momento esto va a mostrar la falla. Y obviamente, el que lo contrató para ejecutar esto, lo va a demandar. Por eso no es tan winner pensar que el inspector no me vino a ver, el inspector de obra en este caso, delito, no me vino a ver, así que ya aprovechemos, abaratemos costos en una curva y pongamos una curva plástica. Porque esto en algún momento igual va a mostrar la falla. Y van a excavar y se van a encontrar con esta gracia. Y obviamente van a demandar. Por eso son importantes las buenas prácticas. Me preguntaron por los rellenos. Relleno. Tengo que irme a la parte de movimiento de tierra en la especificación técnica que está en este ítem, que no puede estar aquí, más abajo, más arriba. Electricidad, no, más arriba. Tiene que ser en aguas servidas. Aquí están los rellenos. Relleno de excavaciones en zanjas. Voy a poner la proyección aquí en mi celular para que vean lo mismo que ustedes y que no se me vaya a quedar atrás la imagen. Dame un segundito. Relleno de excavaciones. Se hace la excavación, ¿cierto? Voy a hacer un zoom a esto. Cama de apoyo de tubería.
Para asegurar los efectos para los efectos de asegurar un buen encamado de tubería, se considera usar suelos de tipo 2, arena limpia de grano grueso de un espesor igual a 10 centímetros, y tendrá el ancho de la excavación. La tubería deberá penetrar en el relleno 1/6 de su diámetro exterior, ¿ya? Que es lo que yo les expliqué acá, que esto es por norma. Acá, 1/6 del diámetro exterior, ¿ya? Y tendrá el ancho de la excavación, obvio, porque tiene que tener todo el ancho de la excavación, que en este caso puede ser 1,20 m, ¿ya? Depende del ancho de la pala. Pero generalmente la excavación, lo mínimo que se exige es el diámetro de la tubería más 30 centímetros para cada lado. O sea, si el diámetro de la tubería es 20 centímetros, sería una excavación de 80 centímetros. Pero ahí se genera un problema del tamaño de la pala que se utiliza para excavar, así que por lo tanto generalmente tienen 1,20 m la excavación. La cama de apoyo está formada por arena limpia con no más de un 10% de finos, ¿ya? O sea, aquí está toda la especificación, compactada con placa vibrante de no menos de 100 kilogramos de peso estático. Se exigirá una densidad relativa de no menos del 75%. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto está especificado. Después vienen los rellenos laterales, los que yo les mostraba en la imagen, ¿cierto? Que están a un costado de la tubería, ¿cierto? Ese y ese. Relleno lateral hasta la clave del tubo. Va hasta la cota superficial del tubo. Luego de la cama de apoyo se colocará un segundo estrato. Este será con arena limpia con no más de un 10% de fino, colocado en capas de 10 centímetros y fuertemente apisonada con pisón manual. En presencia de napa se deberá utilizar gravilla de tamaño máximo 3/4 de pulgada. Se colocará lateralmente en los tubos y hasta el nivel de la clave. Luego viene relleno primera capa, 30 centímetros sobre la capa del tubo, o sea, acá. 0,3 metros. ¿Ya? Lo mismo, especificación. Relleno intermedio, en capas de 30 a 50 centímetros. Explica cómo compactarlas todo. O sea, obviamente esto no está a escala. Esto es 0,5 metros. Relleno final, que el relleno final se hace con el material de la misma excavación. Es para que quede uniforme el material que va a estar a nivel superficial. O sea, para que quede con el mismo material que hay en el resto del terreno. ¿Ya? Y aquí dice último 0,50 metros de desarrollo, pero en estricto rigor esto es variable. ¿Ya? Porque va a depender, lógicamente, de la cota a la que está el colector. O la impulsión, es lo mismo. ¿Ya? Tanto colector como impulsión son exactamente los mismos rellenos. Ya, creo que ahí contesté las preguntas que me habían hecho, ¿cierto? Profe, una consulta chiquitita que no alcancé a notarlo. El relleno lateral es del ancho de la tubería, ¿verdad? No, el relleno lateral es lo que está acá. Lo voy a borrar y lo voy a volver a pintar. Estos son los rellenos laterales, que van desde este punto, perdón, desde acá, ¿cierto? Desde la arena de la primera capa hasta la clave del tubo. Ese es el relleno lateral. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ya. Ese es el relleno lateral. No sé si hay alguna otra duda o sigo. Esto es el esquema en planta de cómo son los colectores y cómo son las plantas elevadoras. Acá, principalmente lo importante, acá si se fijan, está sombreado el colector de la alternativa 2 y 3 que va a unir ambos sectores, ¿ya? Que es este que está aquí. Ese es el tramo de colector que va a unir ambos sectores. La planta elevadora 2 existe porque este sector que está aquí está más abajo que el colector principal. Entonces, inevitablemente hay que tirar las aguas servidas en dirección hacia el norte, ya que el norte está para arriba de la pantalla. En dirección hacia el norte está una planta elevadora chiquitita, que es para solamente estas casas que están aquí, y ellas van a impulsar el agua hasta la cámara que está fuera en el colector principal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo considerara tirar el agua servidas desde este colector, desde este sector, que se llama Santa Delia, este sector, hasta el colector principal, de forma gravitacional, la única forma sería profundizar los colectores principales. ¿Cierto? De esa forma yo podría llegar gravitacional, sin la necesidad de la PA2. Pero tendría que profundizar todo el proyecto, porque recuerden que aquí todos los colectores tienen una pendiente y una ubicación en la cota
que depende del proyecto hacia aguas arriba, porque esto tiene que ir siempre bajando el agua. Por lo tanto, si yo profundizo aquí, para poder conectar esa cámara a este colector principal, inevitablemente voy a tener que profundizar todo el proyecto. Entonces eso implica un movimiento de tierra mucho mayor al que tenía en esta alternativa considerado inicialmente. Tanto que es más barato poner una planta elevadora que profundizar el proyecto. ¿Se entendió? Profe, Uh-huh. si se profundiza, ¿los espesores de los rellenos que se le colocan aumentan o no? ¿O siguen siendo lo mismo? La altura de los rellenos, ¿cierto? Sí. Va a variar. Va a variar. A mí la norma me exige que el relleno, la cama de apoyo, sea 10 centímetros. El relleno intermedio, esta va a ser, a ver, lo voy a cambiar el color. Lo vamos a hacer con color negro. Esto va a ser 10 centímetros de arena. El terreno intermedio va a ser aproximadamente el diámetro, ¿cierto? Aproximadamente porque en estricto rigor es 5/6 del diámetro. ¿Se entiende? Sí. 5/6 del diámetro. Porque ya hay un secto del diámetro que está dentro de la cama de apoyo. El relleno inferior son 30 centímetros. El diámetro generalmente, por si acaso, son 20 centímetros. Es 180 o 20, por ahí se mueve generalmente. 30 centímetros. El relleno intermedio son 50 centímetros. Y el relleno final es el variable. Entonces, le vamos a poner var de variable. Entonces, en estricto rigor, el que va a cambiar va a ser el variable, el relleno final, que va a ser el relleno hecho con la misma material de excavación. El problema es que si yo profundizo y pongo el colector acá, por ejemplo, si yo profundizo mi proyecto, que dibujé un colector pero no aparece todavía, ahí está. Si yo lo profundizo, yo voy a tener que aumentar la excavación. Voy a tener que excavar todo eso. Los rellenos de arena, compactada y todo el cuento son exactamente los mismos, pero la excavación es mayor. Y esa excavación tiene un costo. Esta es la alternativa 2. No sé si hay alguna otra consulta. Esta es la alternativa 2 y la planta elevadora, como les dije, impulsa hasta el colector principal. Y la planta elevadora 1 impulsa hasta la planta de tratamiento. Llega el agua servida de todo el proyecto, mariposa más quebrada de agua, y llega a la planta 1 y la planta 1 lleva a la planta de tratamiento de ambos, la planta de tratamiento ubicada en quebrada de agua, pero que va a tratar el agua servida de ambos sectores. Y la planta elevadora, perdón, y la alternativa 3 es lo mismo, pero la única diferencia es que se elimina la planta de tratamiento de quebrada de agua y la PEAS 1 ahora impulsa, que es esta línea azul con flechita, ¿cierto? Impulsa hasta la red de San Clemente. ¿Estamos? Entonces, las alternativas de solución, yo ya tengo visualizadas de forma técnica cuáles son las posibles alternativas. Las analizo de que los colectores, por ejemplo, tengan la capacidad de porteo suficiente para poder llevar el agua servida que le estoy demandando. Cada tramo de colector entre cámaras va a tener distinta pendiente, el diámetro va a ser el mismo, pero va a tener distinta pendiente, va a tener distintos largos. Si hay un tramo de colector que une dos cámaras de inspección, ¿cierto? Ese colector va a tener una cierta pendiente. Y para cada par de cámaras voy a tener un tramo de colector que las una y todos van a tener pendientes distintas. Por lo tanto, el caudal de porteo, como bien sabemos y como ya lo analizamos, va a depender
de esa pendiente. Por lo tanto, hay que verificar el caudal de porteo para cada tramo de colector. Y si yo inicialmente diseñé mi sistema para que funcionara con ambos sectores de manera independiente, la alternativa 1, y después digo, no, voy a unir ambos sectores, tengo que verificar los colectores para esta nueva demanda que tengo, que es el sector de Mariposa que se está uniendo al de Quebrada de Agua. Por lo tanto, siempre tengo que ir realizando la verificación de los caudales. ¿Ya? Si técnicamente cumple las tres alternativas, me meto al análisis económico. Y el análisis económico, que es el que me va a revelar cuáles son los costos de cada una de las alternativas, los costos totales, ¿ya?, de cada una de las alternativas, tengo que analizarla desde el punto de vista económico-social. Y para analizarla desde el punto de vista económico, tengo que meterme a lo que es inversión, que hay un error ahí en presupuesto, en estricto rigor, eso es inversión. Están los costos de operación, mantención y administración del sistema, que vuelvo a comentarles que acá yo no hablo de costos de inversión. Quiero que se entienda la diferencia, porque los costos son después cuando el contratista termine de ejecutar esto y lo entregue, y se le entrega a la comunidad lo va a operar. Y la operación conlleva que hay que tener gente, hay que pagar luz, hay que pagar cloro. Y esos son los costos de operación, mantención y administración. ¿Ya? Que es lo que después se traduce en tarifa. Y por otro lado tenemos la reinversión, porque nosotros lo analizamos a una vida útil de 20 años. Pero durante esos 20 años vamos a tener que reinvertir. Vamos a tener que comprar nuevas bombas, en el año 5, en el año 10, una bomba nueva, un equipo soplador nuevo. Vamos a tener que cambiar un grupo electrógeno, por ejemplo, un generador de energía. Y el análisis económico de estos tres factores me van a llevar a determinar, ¿cierto?, el valor actualizado de costos, que es el VAC. Y aquella alternativa que tenga un menor VAC es la alternativa rentable para poder pasar a etapa de ejecución. La que tenga un menor VAC va a ser aquella que se ejecute finalmente. ¿Me siguen? ¿Qué es el VAC? Que lo vamos a ver en la próxima clase. El VAC es el costo total del proyecto. O sea, yo digo, en 20 años, ¿cuánto vale mi proyecto? Invertí 2.000 millones. Pero resulta que anualmente, para poder operar el sistema, mantenerlo y administrarlo, la gente tenía que pagar 10 millones de pesos, por ejemplo. Ah, ya, entonces el año 1 vale 10 millones, el año 2 también vale 10 millones, el año 3 hasta el año 20 vale 10 millones. Por lo tanto, si yo multiplico 20 años por 10 millones, tenemos 200 millones. Más los 1.000 millones de inversión, ya tenemos 1.200 millones. Resulta que en reinversión tuve que reinvertir en esto, en lo otro, estoy proyectando, porque todo esto es proyección, porque obviamente estoy en el año 0, no estoy en el año 20, estoy en el año 0, por lo tanto yo estoy proyectando a futuro. Igual como lo hacíamos con la población, acá nosotros proyectamos con las lucas. Entonces en 20 años yo voy a tener que invertir el año 5, voy a tener que reinvertir, voy a tener que comprar otra bomba, voy a tener que comprar esto, lo otro, en el año 10 me va a fallar esto, por lo tanto voy a tener que cambiarlo, en el año 15 voy a tener que cambiar el grupo electrógeno, y voy a tener 500 millones de reinversión. Por lo tanto, el costo total de mi proyecto va a ser los 1.000 millones de inversión, más los 200 millones de costos, más los 500 millones de reinversión. El VAC es 1.700 millones. La alternativa 2. El presupuesto de la inversión de la alternativa 2 son 1.200 millones. Los costos son 300 millones. Y la reinversión son 500 millones. Ya. Entonces el VAC es la suma de todo eso porque es el costo total del proyecto. Es lo que voy a gastar en construirlo, es lo que voy a gastar en que funcione, y es lo que voy a gastar después en reinvertir en él. Entonces ahora son 1.200 de inversión, más 300 de costos, más 500 de reinversión, vale 2.000 millones. Está ganando la alternativa 1, porque la alternativa 1 era 1.700. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Entonces ese es el costo total del proyecto. ¿Ya? Y el que tenga menor costo es el que entra en la etapa de ejecución, porque lógicamente, de ingeniería, y la que se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque obviamente, tanto para el Estado, que es el que financia la inversión, como para la gente que después va a operar este sistema, es el más barato. Por lo tanto, es el más rentable. Y esa entra a diseño de ingeniería. ¿Ya? Para que no se me vaya la idea de la pregunta que me realizó Matías, si mal no recuerdo, que lo vamos a ver en clases siguientes, pero le quiero responder para no dejar la pregunta ahí. Me preguntó qué pasa con la planta de tratamiento de San Clemente para la alternativa 3.
Y ahí terminamos, que me estoy pasando la hora. Oh, ¿dónde está la...? Oh, ¿saben qué? Pasé a borrar, parece, el tema del 52 bis. A ver, denme un segundito. Clases... Esto de los chicos de vespertino, ¿no? Pero me parece que yo las tenía bien... Acá está. Profe, y otra pregunta. En la reinversión de la propuesta 3, debería estar considerado el tema de que o sea, la de San Clemente estaba visualizado a 20 años, pero ahora no creo que haya tenido considerado que le iban a aumentar tanto. No, eh, o sea, la 3 le iban a tirar todo a la planta a de San San Clemente. Clemente. ¿Sí? Sí, ¿Sí? pero y esa planta estaba considerada a 20 años. ¿Sí? Pero no creo que haya estado considerado que le iban a meter tanto, Ya, eh, entiendo. aumentar tanto. Y ahí tendrían que reinvertir para agrandar eso porque le iba a quitar los años de... Exacto. Entonces tiene que estar considerado en la reinversión para la propuesta 3. No, lo que pasa es que uno no se mete en la planta de tratamiento de San Clemente porque la planta de tratamiento de San Clemente es de Nuevo Sur, es de ellos. Ellos tienen, tampoco ellos lo analizan a 20 años, ellos lo analizan constantemente, porque a ellos no les puede fallar el sistema, ¿cierto? Nunca, porque están en el sector urbano, mucha más gente, es distinta la forma de analizarlo. Pero lo más importante y que lo que le da respuesta a usted es lo siguiente. Cuando yo me quiero conectar a una sanitaria, como en San Clemente, la sanitaria Nuevo Sur, ¿cierto? Yo me tengo que contratar un servicio, hacer un convenio que se llama convenio 52 bis, que el artículo 52 bis de la Ley de Servicios Sanitarios, ¿ya? Dice lo siguiente. Las concesionarias de servicios sanitarios pueden entregar asesoría a los sistemas rurales, porque recuerden que las sanitarias son el sector urbano, como una actividad relacionada y no obligatoria. O sea, ahí ya te está diciendo que pueden hacer negocio. Adicionalmente, las concesionarias pueden, en virtud del artículo 52 bis del decreto fiscal, establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y continuidad de los servicios públicos sanitarios que son de su responsabilidad. Recuerden que la sanitaria está aquí porque es una concesión que le dio el Estado. El Estado antes se hacía cargo del agua potable y el alcantarillado a nivel urbano. Se hizo una concesión, igual que con las carreteras, ¿cierto? Y se le entregó a privados. Entonces, el privado tiene la obligación de entregar un buen servicio a la gente del sector urbano. Entonces, pueden hacer un negocio con el sector rural, ¿cierto? Pero tienen que verificar que eso no va a afectar el servicio urbano. O sea, si usted me va a meter más agua a la planta de tratamiento, yo tengo la obligación como sanitaria de verificar que esa planta de tratamiento tiene la capacidad para recibir esa agua servida del sector rural. Y si no la tiene, y si no lo tiene, puede hacer negocio porque esta es una actividad relacionada y no obligatoria. ¿Cuál es el negocio? Yo, Nuevo Sur, si usted me quiere tirar el agua servida, ¿yo qué voy a tener que hacer? Perfecto, me va a llegar, no sé, 10 litros por segundo más de agua servida. Entonces, yo voy a necesitar aumentar a lo mejor el dimensionamiento de alguna planta elevadora, el dimensionamiento de la planta de tratamiento, porque ahora le van a llegar 10 litros extra para lo que no estaba considerada, por lo tanto voy a tener que hacer estas obras. Voy a tener que aumentar las obras civiles, aumentar la capacidad de las bombas, aumentar los grupos de respaldo, aumentar el dimensionamiento estructural. ¿Eso vale 500 millones de pesos? Perfecto. ¿Sabe cuánto le cuesta conectarse a mi red? 500 millones de pesos. O sea, si yo quiero conectarme a la red urbana de aguas servidas, tengo que pagarle a la sanitaria este contrato. ¿Y cuánto le voy a tener que pagar? Lo que ellos necesiten aumentar su infraestructura para poder recibir esa agua servida. Ahora, como son un privado, ellos hacen el análisis y no te lo muestran. Igual está sujeto a ciertas condiciones que te lo exige la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que son quienes rigen o quienes controlan a la sanitaria. Pero igual ellos pueden decir, ¿sabéis que no? Yo necesito que sea tanto en la planta de tratamiento y a lo mejor necesitáis la mitad.
De hecho, esa fue una demanda que perdió Agua Nuevo Sur contra Independencia. Independencia, como un urbanizador, como en este caso en la municipalidad, les decía, ya perfecto, ¿te queréis conectar a mi red? Ya, conéctate, pero te sale, necesito hacer crecer mi infraestructura, por lo tanto te sale 100 millones de pesos. Listo, Independencia los pagaba, pues si no le quedaba otra. El problema es que después Independencia hizo un análisis de cuánto realmente había crecido la sanitaria en función de el agua que ellos habían incorporado y se dieron cuenta de que no había crecido lo que dijeron. O sea, la sanitaria le decía, ¿sabe qué? En total, en todos estos años, yo le he cobrado 5.000 millones de pesos solamente para conectarse al sistema y resulta que en realidad eran 2.000. Perfecto, te demando. Lo demandó Independencia a Nuevo Sur por 2.000 millones y la ganó. De hecho, este contrato, este convenio, la primera conversación, si mal no recuerdo, eran como 600 millones de pesos, la conexión, y ahora vamos en 390 millones de pesos. O sea, ya ha bajado más de 200 millones de pesos. Porque lo reevaluaron, lo fueron evaluando por lo mismo. Como tuvieron este problema con Independencia, se preocuparon de reevaluar bien ahora su crecimiento para poder conectarse y bajaron todos los montos. Lo vamos a ver igual en la próxima clase, pero quería dejar la respuesta dada, ya que me lo había consultado. No sé si quedó claro ese tema. Sí, profe, igual. Está bien. Gracias. Gracias. Chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta? O nos vemos el día viernes. Ya, entonces si estamos listos, nos vemos el día viernes. Muchas gracias a todos. Chao, profe. Yo creo que esté bien. Muchas gracias. Gracias a Bien, ustedes. profe. Les voy a dejar los antecedentes en la carpeta para que los tengan a disposición. Vale. Vale, profe. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Chao.